acabamos de hacer el lanzamiento oficial en el Congreso de la República y la invitación respectiva a todos los hijos residentes en Pasco y en toda parte del Perú a que nos acompañen este fin de semana, este sábado y domingo, nuestro 139 Calistrada de Pasco. Para nosotros es un orgullo cultivar las raíces en medio de esta emergencia y los desastres naturales que estamos sufriendo todos en la provincia. Pero sobre todo un compromiso del Consejo Municipal de Pasco para asumir esto que es la expresión cultural de nuestro querido Cerro de Pasco. Sí. No solamente los regidores de la municipalidad, también nos acompaña el gerente municipal, el asesor legal y todas las áreas respectivas, pero sí, como ya lo dijo, agradecer la decisión unánime de los regidores de mantener viva nuestra cultura, nuestras raíces de la Calistrada. En realidad es un trabajo conjunto de la provincia de Yanacancha y también de la región, al cual tenemos que seguir así, no solamente en esta fiesta de las Calistradas, sino también en las obras, los presupuestos y los trabajos descentralizados que vamos a hacer seguramente en el convenio marco que vamos a firmar. Esto es solo una previa de lo que se viene este 30 y 31 de marzo. Sí, después de esto nos vamos a hacer una caminata, una comparsa hacia la Plaza Mayor para hacer presencia de nuestra cultura viva aquí en Lima. Gracias, señor Calas.